Perfecto. Bueno, creo que todos más o menos me conocen. Yo soy Juliana Blackwell. Estoy trabajando en la sección de fitopatología con una beca postdoctoral y ya me presenté para ingreso a carrera. Vamos a ver el año que viene si logro ingresar o no. Me estoy tratando de sacar aquí ahí está, así no me veo. Cualquier duda o lo que me quieran ir preguntando, cualquier cosa pueden interrumpir. Y si no, bueno, lo escriben en el chat o me preguntan después. La idea de mi presentación es comentar un poco de generalidades del uso de tricoderma como biocontrolador, y puse desde el aislamiento hasta la industria porque es la idea de lo que queremos hacer en la sección. También me parecía interesante comentar sobre esto, en qué estamos trabajando, para que bueno, los demás se enteren y siempre el intercambio, las preguntas de las otras gente, digamos, que no está interiorizada en el tema, creo que siempre son más fructíferas que cuando siempre uno comenta en el grupo y tiene, las dudas son como parecidas, por decirlo de alguna forma. En cambio, una pregunta externa siempre es más enriquecedora. Bueno, para comenzar, digamos, la acción de tricoderma como parásito natural y su utilización en experimentos de biocontrol empezó ya a partir de 1930, pero luego se empezaron a incrementar estudios a campo en el uso para su uso en cultivos de hortícolas principalmente y ornamentales, y después ya para cultivos más intensivos como la soja, extensivos como la soja y demás. El hongo tricoderma tiene la característica de ser un hongo natural del suelo, tiene un crecimiento micelial rápido, una abundante producción de esporas, es saprófito, parasítico, es capaz de sintetizar una gran diversidad de enzimas hidrolíticas como polisacarasas, celulasas, silinasas y quitinasas, y además es capaz de sintetizar metabolitos secundarios como auxinas, giberelinas, distintos tipos de toxinas y ácidos orgánicos. Por todas estas características es que este hongo es tiene un gran potencial biocontrolador. Principalmente tiene 3 mecanismos de acción, y por eso se lo utiliza como biocontrolador. El primero es la competencia por el espacio y los nutrientes. Como les dije, este es un hongo que crece muy rápido, entonces lo que hace es ocupar, en este caso vemos una placa de Petri en color más bien verde o natural, es el tricoderma, y en este caso el violeta es un patógeno. Vemos que tricoderma crece rápidamente y no deja y compite por el espacio crecer al patógeno en este caso. Otro mecanismo de acción es la producción de metabolitos antibióticos. Acá vemos también una cepa de tricoderma que está excretando algo al medio que evita el crecimiento del patógeno. Se ve un halo de inhibición y directamente. En esta foto vemos, estas son hifas de tricoderma que están envolviendo y como apretando una hifa de un patógeno que en este caso es macrofomina. Estos son los 3 principales mecanismos de acción, pero ya vamos a ir viendo que hay otros. ¿Cuál es la ventaja o por qué se usa tricoderma? Porque es capaz de generar un control biológico en enfermedades causadas por patógenos de la raíz principalmente, porque causa cambios en la composición de la microflora del sistema radicular, mejora la absorción de los nutrientes esenciales, todo esto por las enzimas que es capaz de producir, mejora la solubilidad también de los nutrientes en la solución del suelo, es capaz de producir un mayor desarrollo de raíces y mayor profundidad de las mismas en los cultivos, aumento de la formación de los pelos radiculares y inducción de la resistencia sistémica de las plantas. Yo elegí presentar un paper, un trabajo publicado este año en la revista Plant Disease, porque me parece bastante completo en lo que evalúan en cuanto a tricoderma, y la verdad que sería como el trabajo
o lo que estaría bueno que cada uno haga cuando quiere estudiar biocontroladores. Este trabajo se titula Aislado de tricoderma, inhiben el crecimiento de Fusarium virguliforme, reduce la podredumbre de la raíz y induce a los genes que están relacionados a la defensa en plántulas de soja. Primero les voy a comentar, Fusarium virguliforme causa el síndrome de la muerte súbita. Esta es una enfermedad que se ve en soja. SMS se lo resume, digamos, el SMS de la soja es causado principalmente por 4 especies del género Fusarium. Puede estar presente en complejo, o cada una de estas especies por separada es capaz de producir la enfermedad. Está Fusarium virguliforme, Fusarium tucumaniae, brasilense y Crassispitatum. Los síntomas de esta enfermedad es que afecta a las raíces y quedan de menor tamaño y decoloridas. En las hojas produce una clorosis, que luego es una clorosis interneval, como se ven en estas fotos, y el sistema radicular queda totalmente afectado, tiene menor desarrollo y empieza a pudrirse. En la bibliografía, las pérdidas causadas por esta enfermedad en Argentina son de un 90%, o sea, es bastante complicada. Y es una enfermedad que, o sea, el hongo en realidad está presente en el suelo, principalmente, o puede venir en la semilla. En este caso, en esta publicación, trabajan con Fusarium virguliforme. Lo primero que hacen es evaluar in vitro la capacidad antagonista de diferentes posibles biocontroladores frente a este patógeno. Estudian 47 posibles biocontroladores, entre los que hay distintas especies de tricoderma, y además ellos utilizan Mortierella elongata, que también no está muy descrito en la bibliografía, pero también es saprófito, es capaz de crecer en el suelo, y se describe que es capaz de degradar la materia orgánica del suelo, y está también relacionada con el poder biocontrolador, por eso lo estudian aquí. Para hacer estos estudios in vitro, ¿qué se hace? Acá vemos una placa de Petri, es un enfrentamiento en una placa de Petri, o un cultivo dual se le llama. Vemos acá una placa de Petri donde se pone en un extremo el agente biocontrolador, en este caso es un Trichoderma harsarium, y en el otro extremo, que ya acá prácticamente no se lo ve, el Fusarium, un disquito de Fusarium. Y se los pone a crecer al mismo tiempo, o en este caso, bueno, ellos aclaran que como Fusarium virguliforme es muy lento, ponen primero un disco de Fusarium, y luego de los 3-4 días ponen recién el antagonista. Y vemos que acá, en este caso, como yo les decía, Trichoderma ocupó toda la caja, o sea, fue capaz de expandirse. Sí causó o provocó un porcentaje de inhibición del 45%, y hay un sobrecrecimiento, o sea, Trichoderma fue capaz de crecer encima del Fusarium en este caso. En este caso, que es otro Trichoderma, es Trichoderma viridans, causó un 70% de inhibición, y además hay una inhibición del crecimiento, posiblemente por producción de metabolitos antagónicos. En este caso vemos Mortierella, sí, que causa un 37% de inhibición, y en este caso es el control. Este es el patógeno. Vemos cómo es capaz de crecer por sí solo, y aquí en estas distintas placas cómo el antagonista va reduciendo esa circunferencia de crecimiento. Esta es una forma de evaluar bastante sencilla, por decirlo de alguna forma, para ver el primer mecanismo de acción más que nada. Bueno, se ven, perdón, todos los mecanismos de acción, porque ahí vemos si hay sobrecrecimiento, vemos si hay inhibición, y bueno, competencia por el sustrato. No me pasa la diapositiva. Vamos por acá. Ahí. Esto es un resumen de todos los biocontroladores que ellos evaluaron, y aquí vemos en este gráfico de barra el porcentaje de inhibición de crecimiento, y en gris claro si hubo un crecimiento, o sea, si el antagonista creció sobre el patógeno, o si hay
zonas de inhibición. A partir de este estudio, seleccionaron distintos biocontroladores para llevar a una etapa más adelante, que son ensayos en condiciones de invernadero. Eligieron 4 cepas de Trichoderma harsarium, una de Mortierella elongata y un Trichoderma asperellum. Estos los eligieron de acuerdo a los ensayos anteriores y a resultados previos que ellos tenían. Para invernadero lo que hacen es inocular macetas con el patógeno, que es crecido en sorgo. Entonces tenemos la maceta, se llena con sustrato, se agrega el patógeno y se siembran las semillas que van a estar tratadas con los agentes biocontroladores. En este caso le pongo, por ejemplo, un tricoderma. Y ellos usan, bueno, carboximetilcelulosa, que lo utilizan para proteger al agente controlador y además para pegarlo a la semilla. Luego de 21 días realizan las evaluaciones, que evalúan en este caso el largo de la planta, el largo de la raíz, y miden la cantidad de ADN de Fusarium que hay en las raíces. Podemos observar que en cuanto al largo de las plantas, solamente un tratamiento con una especie de tricoderma, Trichoderma harsarium, es capaz de diferenciarse significativamente de la planta sola inoculada con el patógeno. En esta primera barra box es solo el patógeno y el resto son los tratamientos. O sea, en cuanto a la longitud de la planta, solo se diferencia significativamente un Trichoderma harsarium. En cuanto al tamaño o el largo de la raíz, ya todos los tratamientos con biocontroladores se diferencian significativamente del que tiene solo el patógeno. Y en el caso de la cantidad de ADN que lo cuantifican con qPCR, con PCR cuantitativa, vemos que en el caso de las raíces, todos los tratamientos redujeron la cantidad, podemos decir, del patógeno en la raíz. O sea, el patógeno se encuentra solamente en mayor cantidad en el tratamiento que solamente tiene la inoculación del patógeno. En cambio, en las otras, donde está enfrentado con el biocontrolador, reduce significativamente la cantidad de ADN en las raíces. Luego pasan a hacer ensayos en semicondiciones de campo, porque lo que hacen es cavar un hoyo en el suelo, ponen la maceta y ahí realizan las inoculaciones. Para esto ya solo eligieron un Trichoderma harsarium, que era el que había presentado diferencia significativa en la longitud, un Trichoderma asperellum, que también había tenido un buen comportamiento biocontrolador frente a este patógeno y frente a otros, y después un Trichoderma harsarium que no es el que venían probando, pero ellos ya tienen estudios previos de que tiene un efecto biocontrolador frente a distintos patógenos y un efecto de promoción de crecimiento, que esto también son capaces de hacerlo estos hongos biocontroladores. Entonces hacen lo mismo, nada más que se pone una maceta en el suelo en las condiciones de campo, en este caso se siembran 6 semillas, se inoculan con el patógeno y los tratamientos en este caso usan 2 formas de agregar el biocontrolador. Al suelo también lo hacen crecer al tricoderma en sorgo y lo agregan al suelo, lo mezclan con el suelo, o como pura semilla. Luego de 30 días realizan diferentes evaluaciones. Aquí, ¿qué evaluaron? Vemos en esta tabla, evaluaron la podredumbre de la raíz, que lo clasifican de 1 a 5, la severidad de la enfermedad en las hojas, la cantidad de ADN de Fusarium, que es el patógeno, y la cantidad de ADN de Trichoderma. Esto es lo que ellos evalúan. Cuando evalúan tanto la podredumbre de la raíz como la severidad de la enfermedad, en este caso, en el primer caso, todos los tratamientos con el biocontrolador redujeron la podredumbre de la raíz, y en el caso de la severidad, los 2 Trichoderma harsarium fueron capaces de diferenciarse significativamente del control inoculado. Entonces, podemos decir que ejercieron, o sea, que los tratamientos de Trichoderma harsarium seguido por el de Asperellum ejercieron un efecto protector frente al síndrome de la muerte súbita causado por este patógeno Fusarium griguliforme.
Cuando evalúan la cantidad de ADN en las raíces, podemos ver que no hay una diferencia significativa entre los distintos tratamientos en cuanto a la presencia de Fusarium, pero sí hay una diferencia significativa cuando la inoculación de los tratamientos, digamos, se hace cuando el tricoderma se incorpora en el suelo, no como cura semilla. Cuando se incorpora en el suelo, la cantidad de ADN de Fusarium es mayor. Y después en el caso de tricoderma, vemos que hay presencia de tricoderma en todos los tratamientos, pero hay una mayor presencia de tricoderma cuando es también inoculado al suelo. Entonces, todos los aislados de tricoderma estuvieron presentes en mayor cantidad en las raíces cuando se aplicó al suelo. El ADN de Fusarium virguliforme también se detectó, bueno, en cantidades más altas cuando los biocontroladores se aplicaron al suelo. Esto lo podemos atribuir a que, o esto es lo que yo pienso, no lo dice el trabajo, que cuando es como cura semilla, la protección está como más directa hacia la semilla, no sé si se entiende, ¿no? Que pelean, por decirlo de alguna forma, en el suelo. Y la cantidad de Fusarium virguliforme detectada en las raíces de soja de las plantas tratadas con tricoderma no fue diferente a la detectada en las plantas controles. O sea, la cantidad de patógeno es el mismo, nada más que tricoderma está ejerciendo otros efectos que hacen que se reduzca la enfermedad. No puedo pasarlo así. Después lo que hacen es evaluar la inducción de los genes inducción de genes en la interacción entre tricoderma y Fusarium. Entonces, en la misma placa de enfrentamiento dual, tomaron muestras de micelio de tricoderma en 3 puntos. Un tiempo 1, que es previo al contacto del micelio, o sea, pusieron los dos discos de los hongos enfrentados, empezaron a crecer y toman en tiempo T1 solo tricoderma, tiempo T2, que es el momento de contacto, o sea, cuando se encuentra tricoderma con el patógeno, y un T3, que es luego del contacto, o sea, cuando ya creció totalmente tricoderma y creció por encima del patógeno. Bueno, como control se utiliza tricoderma confrontado con el mismo. Y evalúan a través de real-time PCR distintas genes que codifican para enzimas, en este caso enzimas que degradan la pared celular. No vamos a entrar en detalle de cada una de estas, sino que vamos directamente a cuál es el objetivo del estudio. Entonces acá lo que observamos es que las distintas enzimas, hablemos ya, la expresión de genes está aumentada. En el caso de, en todos los casos, hay mayor expresión de los genes que codifican para estas enzimas en el tiempo 3, o sea, cuando hay sobrecrecimiento, en todos los tratamientos, en este es un poco menor, y en algunos casos en el tiempo 2, que es cuando se enfrentan. En el tiempo 1, que es cuando está tricoderma solo, o sea, no se expresan estas enzimas. Estas enzimas están relacionadas a todo lo que es degradación de la pared, estrangulamiento y demás. Entonces, con esto, ellos están observando que hay un posible micoparasitismo, que era lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, estas enzimas son las que degradan la pared del hongo, por ejemplo, las quitinasas, ¿no? O sea, en este caso, el patógeno. Entonces, lo que hacen es observar al microscopio óptico primero estas 2 fotografías, donde se observan las hifas de tricoderma, que son más finitas, y las hifas de Fusarium, que son más gruesas, y vemos cómo se enrolla, o cómo está atrapando el tricoderma al Fusarium. Aquí también vemos cómo crece en paralelo. Y ya en microscopio electrónico de barrido, son estas 4 fotos, donde tiñeron, bueno, pintaron, digamos, en la foto el tricoderma de verde, y vemos cómo lo va enrollando al Fusarium. Acá se ve incluso una pequeña hendidura, o sea, como que lo está apretando, y acá ya directamente se ve que se está alisando la pared del patógeno. Entonces acá confirmamos de que hay, o sea, se confirmó de que hay micoparasitismo. Y después, por último, la evaluación de la inducción de genes de defensa, o sea, tricoderma muchas veces es capaz de generar una inducción en la defensa de la planta de soja. Entonces, en los enfrentamientos en condiciones semicontroladas,
toman la raíz, hacen real-time PCR y evalúan genes que están relacionados a la defensa de las plantas, en dos vías de defensa sistémica, tanto relacionada al ácido salicílico como relacionada al ácido jasmónico y etileno. Y también, bueno, acá tenemos las primeras columnas, es el patógeno solo, la segunda columna es el tricoderma solo, y la tercera es el enfrentamiento de los dos dentro del cultivo, por decirlo de alguna forma. Igual este es otro tricoderma y el enfrentamiento con el patógeno en el cultivo. Podemos observar que solamente, o en la mayoría de los casos, de los genes evaluados aquí, se estimulan, o sea, se induce la defensa cuando hay un enfrentamiento, o sea, cuando está el patógeno y el tricoderma. Porque vemos que cuando está el tricoderma solo no hay prácticamente inducción de algunas vías, en este caso sería la única que está relacionada al ácido salicílico, pero esto también es positivo porque solamente se induce el sistema de defensa de la planta cuando está el tricoderma y el patógeno, no cuando está el biocontrolador solo. Me confundí. Bueno, eso es todo el trabajo de esta publicación, que la verdad que es bastante... Sí. Pará, tengo una duda en la anterior. Porque sí. Vos decís que solo se induce cuando está el patógeno y el tricoderma, y tienen el experimento de solo con el patógeno, porque capaz claro. que el patógeno no es el que despierta la vía de defensa. La primera columna, acá estoy señalando, es solo el patógeno. Ah, está perfecto. Aquí es o sea, solo el biocontrolador. Sí, exacto, aquí es solo el biocontrolador, y en este caso la tercera y la última son los distintos biocontroladores enfrentados con el patógeno. Perfecto. Por eso es que cuando están presentes los dos, tanto el patógeno como el tricoderma en este caso, recién se induce el sistema de la defensa, no cuando están separados. Gracias. No, de nada. Esto, bueno, como decía, es la publicación y es lo que estaría, la verdad, muy bueno estudiar, porque es bastante completo y va desde la interacción con el patógeno a lo que pasa en la planta de soja en este caso. Nosotros en la estación, o sea, yo con el postdoc, y en realidad yo, bueno, ahora les comento, partimos desde los aislamientos e hicimos estos enfrentamientos duales con distintos tricodermas. En realidad el aislamiento lo hizo una chica, María José, que hizo la tesis para recibirse de biotecnóloga, que hizo el aislamiento y también enfrentamientos duales. Para el aislamiento es simple, se toman muestras de suelo, se tomaron muestras de suelo que están relacionados al cultivo de la soja. Los que trabajan con hongos saben que son bastante característicos, su forma, su micelio, sus colores. En este caso, tricoderma en general es verde o un verde medio amarillo en algunos casos. Entonces, en estas placas pudimos identificar cuáles son tricodermas y aislarlo. Una vez que teníamos el aislamiento puro, se hicieron los enfrentamientos duales. Y también evaluamos el porcentaje de inhibición de crecimiento, se los evalúa de acuerdo a una escala de Bell, se llama, que es, se lo clasifica de 1 a 5, de acuerdo a cómo creció el tricoderma dentro de la placa o cómo creció el patógeno. Se vio si había parasitismo y si había antibiosis. O bueno, puede ser los dos. Y se evaluó frente a Macrophomina fasciolina, todos estos son patógenos de soja, Fusarium graminearum, Fusarium oxysporum, Sclerotinia y Rhizoctonia. Con todos estos enfrentamientos, bueno, acá le he mostrado, por ejemplo, que hay un halo de inhibición, que hay sobrecrecimiento, acá ya está confirmado el micoparasitismo. Con todos estos enfrentamientos duales se seleccionó un aislado de tricoderma con el que continuamos trabajando, que es el tricoderma 9, por sus características morfológicas y por por los resultados que habían dado frente a todos estos patógenos. Me confundo para pasar, ahí está. Una vez seleccionado, se hizo la optimización de la producción de conidios, no solo que usamos para aplicar tanto como pura semilla o otras formas, es los conidios, después les explico un poco por qué.
Entonces comenzamos haciéndolo en sustrato sólido, en sorgo o en arroz, y después generamos una solución a partir de eso, o sea, lavamos ese sustrato sólido, porque para nosotros hoy era más fácil trabajar con solución, porque es más fácil de ver la cantidad de conidios que tenemos y demás. Una vez optimizada esta producción, realizamos los ensayos en bandeja, o sea, estos serían ensayos en condiciones controladas, donde enfrentamos este tricoderma con el patógeno Macropomina fasciolina, que es uno de los digamos, patosistemas que tenemos puesto a punto, que está puesto a punto en la estación, en la sección. Entonces usamos un control donde las semillas de soja no tenían nada y tampoco estaban inoculadas con el patógeno, un control de inoculación donde solo está el patógeno, después tenemos solo tricoderma en 2 concentraciones y de forma regada, estas 2 concentraciones frente al patógeno, y después 2 concentraciones como cura semilla, o sea, envolviendo la semilla y enfrentados al patógeno. Aquí evaluamos emergencia, peso fresco y longitud. Para ir más rápido, acá se ve en esta barra celeste, nos marca todos los tratamientos que están con el patógeno. Vemos que uno, en cura semilla, se diferencia significativamente del control inoculado. En cuanto a peso fresco, 2 se diferencian, acá estoy hablando solo enfrentados con el patógeno, ¿no? Para ver de que ejerzan un efecto protector. Y después, o sea, vimos que algunas concentraciones y algunos métodos de aplicación sí servían frente a este patógeno. Y además observamos que todos los tratamientos que tenían tricoderma aumentaron, solo tricoderma, sin enfrentar al patógeno, aumentaron la longitud de las plantas. Es decir, que podría haber también un efecto promotor de crecimiento de este tricoderma. Este ensayo nos ayudó un poco a ajustar la dosis y el método de aplicación. Entonces ya realizamos un ensayo a campo en el año 2018-2019, donde lo mismo probamos alguna dosis, o sea, en el anterior hicimos como un screening, y en el surco, nosotros en el surco de siembra se ponen las semillas, se pone el patógeno que está crecido en arroz en este caso, y se regó con el agente biocontrolador, o sea, con el tricoderma, o se curaron las semillas. Ese año no fue un muy buen año para la enfermedad, pero sí pudimos observar una diferencia en cuanto a la emergencia cuando se usaba 10 a las 6 conidios, o sea, una concentración de tricoderma de forma regada. Esto se repitió este año en esta última campaña, y pudimos observar también que uno de los tratamientos con tricoderma ejercía un efecto protector en cuanto a la emergencia de las plantas a los 7, a los 14, a los 21 días. Sí, no sé si alguien quiere preguntar. No, se escucha un micrófono por ahí. Por eso. Entonces todo esto nos va mostrando de que el tricoderma sería efectivo en el control de esta enfermedad que es Macropomina fasciolina. Entonces, también lo que hicimos es un ensayo en garbanzo como para probar otro cultivo, ya acá ya nos fuimos a mayor escala y hicimos, digamos, 3 tratamientos, por decirlo de alguna forma, un químico que es tal cual lo usa el productor, uno con Howler, que lo hicimos con Vicente, y otro con tricoderma, son directamente 5 y 3 hectáreas, y marcamos estaciones para poder evaluar qué son los globitos blancos. Ahí evaluamos emergencia, peso fresco, longitud, estamos evaluando el rendimiento y el calibre del grano. Lo que no les dije, perdón, es que en el caso de tricoderma, bueno, el productor usa un cura semilla químico y un inoculante. En el caso del tratamiento Howler tiene lo mismo que el químico, más el Howler, y yo en el caso de tricoderma usamos solamente el tricoderma más el inoculante, no el cura semilla químico. Eso vale aclarar. En cuanto a emergencia, vimos que el Howler a los 11 días presentaba, esto todavía no están hechos los estudios estadísticos, debo aclarar,
pero presentó como una tendencia, una diferencia en la cantidad, o sea, como que el Howler le dio un buen arranque a las plantas. Pero esto se fue equiparando con el correr de los días, o sea, la cantidad de emergencia fue bastante similar en todos los tratamientos. A los 34 días se evaluó peso fresco de las raíces y la longitud de las plantas. Perdón, no dije, en azul está el Howler, en rojo tricoderma y en verde es el testigo químico. Podemos observar que el tricoderma presentó un mayor peso en las raíces, bastante similar al químico, pero capaz que mayor al Howler. Esto no sabemos si hay diferencia significativa todavía. Y en cuanto a la longitud de las plantas, sí hay una tendencia, tanto en el Howler como en el tricoderma, de que las plantas son más altas. Luego, cuando evaluamos enfermedad, acá los colores se siguen respetando, el verde es testigo químico, el azul es Howler y el rojo es tricoderma. Aquí evaluamos el avance del número de plantas con síntomas. Lo que cabe aclarar aquí también es que nosotros evaluamos síntomas, pero no confirmamos enfermedad. Esos síntomas también podían ser por la mosquita o por sequía, pero bueno, en general nosotros tomamos como plantas con síntomas. Y vemos que tricoderma seguido por Howler presentaron un menor número de plantas con síntomas. Lo mismo se sucedió con el número de plantas muertas. Y acá, bueno, cuando hablamos de porcentaje, porque vimos la cantidad de plantas emergidas en su momento en esa estación, con respecto a la cantidad de plantas muertas, tanto el Howler como el tricoderma presentaron mejores resultados que el testigo químico. Y aquí les recuerdo nuevamente que en el caso de tricoderma no se usó tratamiento químico, que eso está bueno destacar. Bueno, como yo dije que iba a hablar un poco desde el aislamiento hasta la industria, todo esto es como lo que se hace en el laboratorio para ver si sirven como agentes biocontroladores. Obviamente laboratorios ya a campo, pero son como ensayos para ver si sirven como agentes biocontroladores. Para ya su producción industrial y su utilización en la industria, lo primero que les quiero comentar, que les dije anteriormente, tricoderma produce 3 tipos de propágulos. Las hifas, que se pueden ver aquí, las clamidosporas, que son como estas pelotitas, lo vamos a decir de alguna forma, y conidios o esporas, que son estos que se ven aquí. Los conidios tienen una pared mucho más gruesa exterior, que está constituida por 3 capas, que lo que hacen es proteger el interior de la espora. Entonces los conidios tienen mejor comportamiento frente a las condiciones que uno lo pondría en la industria, que es de almacenamiento o de aplicación por el calor, la radiación, etcétera, etcétera. Entonces lo que se usa prácticamente en la industria es los conidios de tricoderma. Por eso, y para la obtención de conidios se puede hacer, hay una forma de hacerlo en sustrato líquido, pero se obtienen conidios de mejor calidad, por decirlo de alguna forma, en sustrato sólido. Por eso es que yo les comentaba anteriormente que los hacíamos crecer en sorgo o en arroz. En Argentina, aquí encontré una tabla de todos los productos que tienen tricoderma que están inscriptos y aprobados por el SENASA. Lo que no está aclarado aquí es cuáles son, para qué producto están aprobados. Podemos ver que la mayoría están en Buenos Aires. Hay uno del Laboratorio San Pablo aquí en Tucumán, pero actualmente no lo encuentro, tampoco me puse a averiguar mucho, pero dentro de la página no está dentro de lo que ellos ofrecen hoy. No sé si es que lo quitaron o qué es lo que pasó, sinceramente. Pero son aproximadamente, bueno, también el más conocido son más de 10. Más conocido, capaz por algunos de ustedes, es Rhizoderma de la empresa Rizobacter, que es bastante utilizado. Después, bueno, acá les comento el de Rhizoderma, que esto es como ellos está dentro de su cartilla de presentación, por decirles, son los 3 mecanismos de acción. Rhizoderma fue desarrollado junto con el INTA y luego, bueno, comercializado por Rizobacter.
Este año salió también, que no está puesto en el trabajo anterior, o sea, en la lista, el Iterrapac Soja, que salió de YPF Agro, o sea, lo comercializa YPF Agro, y salió de ITEC. Para los que no conocen, ITEC es una empresa de investigación más desarrollo, en donde se unió YPF y CONICET. Este salió este año, y yo tuve la posibilidad de presenciar una charla, un seminario de la gente de Forbio. Forbio es una empresa que desarrolla, produce y comercializa productos biológicos para su uso en la agricultura, desde inoculantes, bueno, control biológico y demás, y está conformado por gente de Brasil, Argentina, bueno, de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Y actualmente, o sea, este año, están instalando una fábrica de tricoderma en Santa Fe, Argentina. La verdad que mostraban ahí cómo está quedando la fábrica, y es muy imponente. Y también lo hacen a partir de sustrato sólido. No aclararon qué es lo que usan como sustrato sólido, pero la idea es hacer como el crecimiento en sustrato sólido. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles son las ventajas de utilizar tricoderma? Porque estuvimos hablando todo el tiempo de tricoderma como biocontrolador. Vimos por qué o sea, las características de este hongo para usarlo como biocontrolador, pero ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que posee un amplio rango de acción, se propaga, es capaz de propagarse en el suelo y ejerce un control duradero con respecto a algunos fungicidas químicos. Es capaz de controlar patógenos de la raíz, que es lo que yo les mostré tanto en el trabajo publicado como nosotros, que estamos trabajando con macrofomina, pero también hay publicaciones de que es capaz de controlar patógenos del follaje. Esto va a permitir una disminución en el uso de fungicidas químicos, y además por la cantidad de enzimas que es capaz de producir, muchas veces puede actuar como biodegradante de agrotóxicos. Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes, es capaz de movilizar nutrientes en el suelo para las plantas y mejorar la nutrición y la absorción de agua. Es compatible con micorrizas, azotobacter y otros biofertilizantes o bioagentes controladores de plagas y enfermedades, que esto también es muy importante porque muchas veces uno tiende a todo lo que es biológico, pero en algún momento tiene que hacerlo compatible con, en este caso estamos hablando de patógenos, pero también hay que usar en algún momento un insecticida. Entonces tratar de usar toda una batería de biológicos y que sean compatibles, eso está muy bueno. También por la cantidad de enzimas es capaz de acelerar la descomposición de la materia orgánica, entonces también se puede utilizar en procesos de compostaje y como biofungicida. Estimula el crecimiento de los cultivos al producir estos metabolitos que promueven el proceso de desarrollo de las plantas, favorece la proliferación de organismos benéficos dentro del suelo como otros hongos antagónicos, y algo muy, muy importante también, que no necesita un plazo de seguridad para la recolección en la cosecha. En este caso estamos hablando, bueno, de soja, pero imagínense otros cultivos que se usan mucho en hortícolas, por ejemplo. Uno lo puede aplicar e inmediatamente cosechar prácticamente. Entonces esto es una gran ventaja comparado a lo que sería químico, que siempre uno tiene que esperar un tiempo para que este residuo desaparezca. Bueno, este es el equipo de trabajo de la sección. Estos somos granos en la sección fitopatología. Y bueno, agradecerles a ustedes por conectarse ya a fin de año, que venimos todos medios cansados. Es un poco lo que estamos trabajando, un poco de generalidades, para que se enteren y vean en qué estamos trabajando, y cualquier duda o algo que quieran realizar ustedes también o se les ocurra en estos momentos, siempre es bienvenida. No sé cómo salir ahora. Gracias, Juli. La verdad que muy claro e interesante lo que has presentado. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Juli.
Desmutece, Juli. Paula. Sí, Pero ¿me escuchás? Sí estoy Sí. desmutada. ahora sí. Ah, bueno. Escucha, Juli, trabajo y tantos estudios con Tricoderma y tantos productos a nivel comercial. ¿Se han hecho estudios de compatibilidad con agroquímicos como para hacer un sinergismo entre agroquímico, cura semillas, si se lo aplica así, y Tricoderma? Nosotros todavía no, ese es el próximo paso. Pero sí, yo sé, por ejemplo, el de Rizobacter te dice, es compatible con estos fungicidas químicos o con tales moléculas químicas, porque bueno, la idea también muchas veces es aplicarlo junto con un cura semilla químico, que por ahí tiene un efecto potenciador mayor que un biológico, eso hay que aceptarlo, pero después el tricoderma o el controlador biológico se va a establecer en el suelo y va a ejercer un efecto a más largo plazo que el cura semilla químico. O sea, sí, muchos, no sé todos, yo el que más conozco, como te digo, es el de Rizobacter, ellos sí, en su presentación o en su panfleto, por decirlo de alguna forma, te dicen con qué es compatible. No es compatible con todos los químicos, pero con algunos sí, te dicen qué dosis, o sea, las dosis Un poquito, recomendadas también. para cada semilla. Pero es nuestro próximo paso, también lo que tenemos que hacer inmediatamente, a ver con qué es compatible. Juli, Sí, te quería hacer una consultita, que no sé si hicieron esas pruebas, o bueno, no, la verdad no desconozco. Ustedes hicieron solo pruebas en el momento de la siembra, o sea, le agregan como cura semilla o regado. sí. ¿Nunca probaron en algún estadio de plántula? Eso lo hicimos hace 2 años en Tartagal, Sí. pero que fue el año que lo llevó puesta la rocha, o sea, no había diferencia con nada. Y hay publicaciones en aplicaciones foliares, el problema es que necesitas como una concentración medio alta, que ya no, o sea, en cuanto a No costos, sería rentable. no sería muy rentable. Pero yo digo como regado en algún estadio que no sea, Sí, o no en tiene... el tallo de garbanzo, el año pasado, también hicimos como cura semilla y después reforzamos los 30 días como un chorreado dentro de los surcos, o sea, tratar de aplicarlo cerca de la planta, pero no fue un año de mucha enfermedad, o sea que no pudimos Claro, observar tampoco bien. diferencia. Claro. Sí estudiamos el suelo, en ese caso, para tratar de ver si había alguna diferencia, tomamos muestras de suelo y sí observamos mayor cantidad de tricoderma en las que habían sido, en la doble dosis, digamos, en pura semilla Claro. y luego un regado. Pero como no fue un año de mucha enfermedad, no podemos hablar con respecto a la Bien. enfermedad. Siempre Bien. uno también piensa en el productor. Yo no sé si después el productor a los 30 días va a aplicar un chorreado. Bueno, porque además las condiciones por el momento tienen que ser, nosotros lo hicimos a las 7 de la tarde más o menos, que era un día que es en invierno porque es garbanzo, entonces no hay tanto sol, o sea, bueno, todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando Claro. habla de un producto biológico vivo. Bien. Bien. Juli, Juli, Sí, hay una pregunta de Inés. O no, pregunta vos, Sol. no, era eso, que yo también quería ver ese tema, digamos, en cuanto a los costos, que es lo que pregunta Inés. O Bien. sea, si es más caro, digamos, trabajar con los biocontroladores, o sea, a nivel comercial. sí, no sé en cuanto a la producción si es más costoso o no. Los productos que hoy están disponibles, la verdad que compiten con los químicos, no es mucho más costoso. O sea, el Rizoderma, que es el que más conozco, el productor lo usa mucho, eso hay que decirlo, o sea que está amigándose con estas tecnologías, y los costos son parecidos a un cura semilla químico. ¿Cuál es el problema? O lo que tenemos que terminar de decidir es si vamos a usarlo junto a un cura semilla químico, que es lo que se hace actualmente, o vamos a tender a que se haga solo. Claro. Ya hacerlo solo va a ser difícil que el productor lo adapte, salvo que los resultados sean muy Claro, buenos. sean muy buenos. Sí. Porque bueno, tenés también otras condiciones de almacenamiento y, o sea, sí nos pasó de hablar con productores que dijo, no, nosotros aplicamos y no,
la verdad que no vimos nada. Y bueno, ¿cuándo lo aplicaste? A las 3 de la tarde, un 10 de enero. Bueno, obviamente, Claro. ¿dónde lo tenías guardado? Bajo el rayo del sol. Y bueno, entonces contra todas esas cosas creo que primero hay que pelear y tratar de concientizar. Y bueno, en cuanto a los costos, eso, no es mucho más caro, incluso lo usan junto con, o sea, no genera un costo muy grande utilizar el producto biológico junto con el pura semillas. Algunos productores lo hacen. Bien, buenísimo, gracias Juli. No, de nada. Sí, Juli, vos sabés que respecto a eso, nosotros cuando le hemos largado el de garbanzo, por ejemplo, que era con el Fowler, como que nos habían sugerido que sí teníamos que usar el pura semilla químico porque el productor no iba a dejar de usarlo. Exacto. Como que era muy difícil cambiar su concepción y que ellos dejaron de usarlo. Por eso me parece raro que ustedes hicieran la prueba directamente solo con el tricoderma y no con químico más tricoderma. Sí, por ahora porque no tenemos los ensayos de compatibilidad. La idea es sumar los dos. Y bueno, fuimos a probar a ver si era posible usarlo solo. Los resultados de este año fueron bastante buenos, son bastante buenos. Pero un bombazo. Ensayos todo. Pero bueno, cada año es particular también eso, entonces hay que ir viendo después otros años cómo da, ¿no? Como si tenemos esta tendencia o no. Pero sí, yo tampoco sé si me animaría a usar solamente el biológico, hay que ser sincero hoy, porque... Pero más que nada por esto, porque no sabes las condiciones en que lo transportaron, en que o sea, hay muchas cosas que hay que primero tener en cuenta y que empiecen a cumplir para después poder recomendar la utilización de un biológico solo. En este caso, sino un organismo vivo, porque hay muchos productos que son derivados de... Sí, bueno. Juli, ¿y el que ustedes tienen lo aislaron de acá? O sea, ustedes no están probando... eso de lo que decías de la tesina, ¿esos son con los que ustedes trabajan? Claro, es de Tucumán y es de Monte Redondo, así que... Pero claro, igual tenemos que hacer una todo zona sojera, digamos. Sí. Está buenísimo, Me impresionaron un montón las fotos del microscopio de cómo lo estrangula. Impresionante. No, está buenísimo, pero además como que pareciera que no necesita como mucho más de tricoderma que del patógeno, porque en proporción, ¿cuál es la relación de uno con el otro? Como que tricoderma puede ser mucho... O sea, la foto de las microscopías es el enfrentamiento en la placa, o sea, ahí sí seguramente el tricoderma capaz creció más. Pero después cuando nosotros hacemos los ensayos en las bandejas o a campo, el patógeno siempre está en mayores concentraciones, o sea, nosotros inoculamos el arroz, está lleno de patógeno, después nosotros curamos la semilla con una concentración mucho más baja, o si vamos a comparar que lo que uno pone en la bandeja o en la maceta o en el campo. Claro. No, pero parece un bombazo, digamos, yo mira que nosotros somos pro Fowler, esto también está muy bueno, porque si también es promotor de crecimiento, no entendía por qué era promotor de crecimiento hasta que has contado la última, eso de que como que disponibilizaba nutrientes y esas cosas. Claro. No, está muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias por el seminario, no solo al público, sino a vos que también te has puesto a preparar en diciembre. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿No? ¿Dónde está Agustín? Ya no lo veo, que era el que quería hacer la foto, para que le mande un mensaje. Acá estoy. Ahí está. Estoy como estación experimental. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? ¿No? Para las fotos, despacito. Yo te quería hacer una pregunta en los gráficos, eso donde estaba ensayado también con el Howler. ¿Lo puedes poner de nuevo? ¿O hay mucho lío? Sí, a ver, ahí lo busco. Compartir pantalla. Este es el ensayo. Sí, pero en los anteriores, creo que anterior a eso. En los que o después, esto. No, antes. Los primeros que había hecho. Gracias. Es que a partir de aquí es que presento el ensayo con Howler.
y de ahí está Uno de líneas que emergencia. tenía. No de barra, uno de líneas. Eso es. Perdón, es que justo han venido a retiro un mueble que se ha roto y me han interrumpido en la mejor parte. Acá yo tenía la duda porque a ver, yo estoy tratando de aprender también, ¿no? O sea, que capaz que es una boluda la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es tu hipótesis sobre la acción de tricoderma, digamos, considerando que todo lo que vos me venías enseñando de cómo el micelio lo estrangula o compite con el patógeno, digamos? En el caso de Howler es como que se ve un efecto muy parecido y no estaría haciendo eso con el patógeno, sabemos. Entonces, pero estaría induciendo la defensa, me imagino. Claro, ahí es como que se le podría explicar más por una cuestión de defensa. Por eso, sí. digo, acá cuando venía así embalada, digo, ¿qué es lo que crees vos? O porque son tan parecidos los dos, que es como que me llamó la atención. Sí. Porque si vos te fijas... Sí. Sí, no, decime. No, eso, digamos, es como que, bueno, capaz que justo da la casualidad que como que tienen el mismo efecto, pero bueno, ¿entendés? Como que no sé, no me di cuenta bien cómo hacer para sacar, digamos, el efecto de inducción de defensa de lo que sería el biocontrol del patógeno, ¿entendés? Sí, o sea, que haya una diferencia. O sea, lo que cabe aclarar es que en el tratamiento Howler hay un cura semilla químico. Entonces, capaz que los primeros efectos o los efectos antagónicos que capaz que lo tiene el biocontrolador, esto que decimos de estrangular la IFA y demás, capaz que lo hace el cura semilla químico. Pero el cura semilla químico igualmente tiene un tiempo de duración. O sea, que acá esto ya es casi... ya no estaría ejerciendo 100% el cura semilla químico. Sí puede ser que en su momento haya disminuido como la cantidad de patógeno en el suelo, por decirlo de alguna forma, pero después ya queda el Howler solo también y el tricoderma solo. Y sí, puede ser también, los tricodermas también ejercen, como vimos recién, inducción en la planta. No sabemos qué mecanismos están actuando, pero en este caso sí podemos capaz que relacionarlo con defensa de la planta, ¿no? A lo que es parecido al Howler. Y después la última también ya era, andate más atrás por fin, a donde tenías los efectos, era de los primeros gráficos que tenías las barras con los efectos, estaban las barras rojas y vos habías marcado eran con el patógeno. Ah, sí, pero hay que salir directamente a la pantalla. Venga para acá. ¿Aquí o más adelante? Atrás, más atrás. Más antes, dirían en el campo. Eso, por ahí. Una de estas. Pasándola. Este es el primer ensayo. Ese. Ahí en el tema de la longitud. Fíjate que vos, bueno, la primera pregunta que se me ocurría era más bien filosófica en el sentido de que, no sé, también has visto que uno siempre busca un número, digamos. ¿Cuánto tendría que ser la diferencia, por más que te dé significativa, para que valga la pena ponerlo al producto, ¿me entendés? Digamos, claro, si es redituable o no. Claro. No sé si eso existe, ese dato, por decirte, bueno, no sé, algo que me genere un 20% más de longitud de la planta es como que es lo que uno persigue. No leo los números de la valla ahí como para saber si eso sí. es una importante diferencia o no. Y en realidad, y la pregunta, digamos, abajo, también más teórica, digamos, si se quiere, era la diferencia que vos ves ahí con el testigo, o sea, enfocándonos ahora en la parte donde está con el patógeno, para ordenarme un poco, sí. También tengo mis pensamientos esquilomizados. En esa parte, fíjate vos la diferencia que hay entre la barrita, digamos, la segunda barra empezando de la derecha, ¿cuál sería? ¿Aquí? No, de la otra derecha. Esa. La otra. En el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo. Aquí. ¿Esa qué es?
Este es el patógeno, es solo el patógeno. Claro, bueno. Esa diferencia, mira, entre solo el patógeno y el patógeno con tricoderma. Si vos te pones a ver ahí, digamos, hay una diferencia, le llamemos X, ¿verdad? Y creo que... Sí. Y además, digamos, en la parte izquierda de ese mismo gráfico es como que vemos un poco el efecto de promoción del crecimiento. Sí. Entonces la duda que me surgía ahí de nuevo era como que siempre hay mecanismos duales donde es difícil de separar. Entonces la pregunta era, ¿no podría ser que esa diferencia en el crecimiento que vos estás viendo con el patógeno también se deba en realidad a una diferencia de promoción del crecimiento y no a que lo esté atacando el patógeno? Sí, se puede ser, o sea, lamentablemente no podemos separar, como vos decís, cada uno de las acciones, pero puede ser que haya como un promotor de crecimiento. También lo que uno ve es eso, que la enfermedad, por decirlo de alguna forma, en la planta está menos presente. Entonces es como un combo, porque uno ve las raíces y demás. Entonces, de alguna forma la enfermedad no atacó tanto o sea, no afectó tanto la longitud cuando está presente el tricoderma. ¿Por qué? Por las dos cosas. Puede ser por promoción de crecimiento, como vos decís, o porque el tricoderma redujo la cantidad de patógeno, por decirlo de alguna forma, o el efecto del patógeno en esas plantas. Eso era lo que me faltaba un poco para que se quede tranquila en mi cabeza. O sea, lo que no estaba acá presentado era eso, la visibilidad, digamos, del patógeno en las raíces. Claro, sí, claro. Sí. Perfecto. Es como una mezcla. Eso nomás. Gracias, Juli. No, de nada. Bueno, ¿hacemos la foto o alguien más tiene alguna pregunta? No sé cómo salir. Si pueden todos, por favor, ponerse con ¿Alguno puede con la cámara? Ahí está. Arreglamos. Con invitados. Bueno, ahí saco. ¿Sabes? Ahí está. ¿Estamos todos? Naemi, Gonzalo, Mariano. Ahí están apareciendo. Para que yo estaba conectada el celular también. Hay dos, Francisco. Sí. La Emilia por lo general no tiene cámara, así que... Ah. Lo saco ahí. María. Vale. Espera. Ahí está Mariano. Saco otra, Mariano. Listo, Mariano, sonreí. Mariano. Mira para otro lado. Qué cara de científico loco, encima con ese fondo. Son los dos monitores y nunca me acuerdo dónde está la cámara. Por eso. Ahí está la cámara. Bueno. Listo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Excelente, la verdad. Súper interesante. Muy buenos los resultados. Gracias. Sí. Muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juli. Muy lindo. Nos vemos. Chao. Muy bueno. Chao. Ya. Chao a todos. Adiós. Bueno, chao. Corto.